Para empezar, más o menos por la misma pregunta que tenía pensado para todos los entrevistados. ¿Cómo caracterizás al nuevo gobierno? No sé, José Nathanson dice que es una nueva derecha, otros dicen que es una derecha camuflada con un nuevo discurso. ¿Cuál es tu impresión de cuáles son las características del gobierno? ¿Cuál es la diferencia entre una nueva derecha y una derecha camuflada con un nuevo discurso? Nosotros tomamos una definición algebraica, digamos, que es todo lo neoliberal que le permite la relación de fuerzas, ¿no? No, me parece una buena caracterización. Digo, lo primero que hay que notar es que es un partido y una alianza política nuevos y que es la primera victoria electoral de un partido declaradamente de derecha en la Argentina. Declaradamente no, inocultablemente, porque tampoco lo declaran. En realidad la derecha, si se trata de las declaraciones de cada uno, no existe, no hay derecha. Ahora, en la historia argentina de las elecciones limpias, durante un siglo, la derecha argentina para acceder al poder tuvo que recurrir a la colonización de partidos de tradición popular, porque fue incapaz de acceder por propios medios. Y recurrió una y otra vez, por lo menos entre 1930 y 1990, al menos una vez por década, al golpe militar. Ahora, digamos, han logrado quebrar ese maleficio y llegar al poder por los votos. En cambio aquí ahora hay una hegemonía de las transnacionales y de los bancos globales. Esta es una novedad significativa para analizar lo que está pasando y para ver cómo las contradicciones que esto inevitablemente va a provocar, ya ha provocado y está provocando con los sectores populares, no se van a limitar a contradicciones con los sectores populares, también va a haber contradicciones con otras facciones del poder económico que en este momento están representados en el sistema político por lo que Macri caracterizó como el círculo rojo. Sí, durante la campaña, cuando él hizo la referencia al círculo rojo, hubo una especie de confusión generalizada en el sentido de que él expresaba el círculo rojo. Él estaba denunciando el círculo rojo, no expresándolo. Y la expresión del círculo rojo en la política argentina hoy es Sergio Massa. Es allí donde está el círculo rojo. La transnacional italiana Techin, los grupos económicos locales, el grupo Clarín, están allí. No están en el gobierno de la Alianza Cambiemos. Por supuesto, frente a los sectores populares todos cierran filas y son uno, pero hay contradicciones entre ellos que yo creo que se van a desarrollar y se van a expresar a lo largo de los meses y los años próximos. Bueno, ¿y cómo ves la situación económica? La evolución del plan y cómo podría evolucionar la cuestión. Bueno, lo que pasa es que definir qué es el plan requiere un esfuerzo, porque el gobierno no es de ninguna manera explícito en ese sentido. Es decir, lo que ha hecho es materializar una serie de transferencias de recursos de muchas a pocas manos, con una enorme velocidad, a través de un instrumento histórico que ha sido el tema del endeudamiento externo. El endeudamiento externo es el gran reciclador de las relaciones sociales internas, porque siempre son unos los que toman el crédito y otros los que lo pagan. Y, digamos, luego de un proceso largo de desendeudamiento, que llegó a ser el más bajo de la historia argentina, hay un colchón enorme para volver a endeudarse. La gran preocupación del gobierno es que no se diga que es el gobierno de los ricos. ¿Y por qué tiene esa preocupación? Porque es el gobierno de los ricos y les preocupa que se note. Y es un gobierno de los ricos sin las mediaciones políticas que hubo en intentos anteriores. Es decir, el gobierno de Menem, digamos, había una mediación política, había claramente sectores de interés beneficiados,
y que de alguna manera estaban determinando la política que se realizaba. En definitiva, la política de las privatizaciones es una política que fue diseñada por Henry Kissinger, y el gobierno de Menem la adoptó con entusiasmo. Pero había una mediación política, había un intermediario, había un mediador político. Ahora es atendida por sus dueños. Ahora, nombraste el caso López, ¿no? ¿Qué lectura haces? O sea, ¿cuánto es un funcionario individual o la teoría de la manzana podrida, o parte de un sistema que vos mencionabas antes que tiene que ver con la forma de contratación de la obra pública y cómo se manejó eso durante todos estos años, donde está incluido todo un arco de empresarios, tanto ligado al gobierno anterior como al gobierno actual, ¿no? Acá lo fundamental es que hay un sistema de relación entre el sistema político y empresarios de obra pública que es un sistema corrupto y que hay que tratar de ponerle coto, hay que tratar de limitarlo, hay que tratar de impedir que siga funcionando así. Y en el episodio del blanqueo queda claro que no hay ninguna fuerza política significativa de la escena argentina que lo intente. Hay testimonios individuales, hay propuestas, pero digamos, ninguno de los partidos fundamentales del sistema político argentino está interesado en ponerle límite a esto. ¿Cómo crees que impacta o cómo ves la situación del peronismo en general y del kirchnerismo en particular después de este escándalo, digamos? Bueno, todo partido después de una derrota electoral importante y sobre todo tan inesperada como para ellos, como fue en este caso, tiene un periodo de discusión interna, de reacomodamiento interno, de cambios de liderazgo. Eso, digamos, ocurre en todos lados y está ocurriendo hoy en el peronismo y está ocurriendo hoy en el kirchnerismo. ¿Hacia dónde va eso? Es prematuro saberlo, no se puede saber. Hay un creciente desconocimiento del liderazgo de Cristina, evidente, pero no hay una emergencia de un liderazgo alternativo. Entonces, bueno, ese es el momento actual, ¿viste? Van las aguas, van para aquí, van para allí y no sabes para dónde van a ir. Hay que esperar y ver para dónde va a ir. Vos afirmaste que la primera respuesta de Cristina había sido floja de fundamentos o endeble. Lo leí en varios lugares, digamos. ¿A qué te referís? No, a la frase esa de yo no le di el dinero a López, ¿no? Parece una respuesta... No tengo duda de que es así, está diciendo la verdad, pero me parece que lo estaba discutiendo era otra cosa, ¿no? Por eso me parece una respuesta floja. Pero al mismo tiempo también digo, eso no la hace responsable de ningún delito, haber dado esa floja respuesta. Es un problema, digamos, político, ¿no? Y la combinación de judicial, político y mediático es fundamental. Ahora surge, lo planteó la diputada Stolbizer, la denuncia por asociación ilícita. Sí. Y la asociación ilícita es el delito con el cual se procura sacar de circulación y detener a una persona contra la cual no existen pruebas de que haya cometido ningún delito. Cuando no se puede probar un delito, se acusa de asociación ilícita. Y esto tiene una historia que es muy importante para la clase trabajadora por un lado y las organizaciones políticas por el otro, porque el delito de asociación ilícita fue introducido en el Código Penal en 1921 para perseguir a las asociaciones sindicales a raíz de la gran huelga metalúrgica del año 19 y la represión de la Semana Trágica. Y todo el movimiento sindical que era muy fuerte en esos años. Y ahí se planteó que bastaba con que 3 o más personas se concertaran para cometer una cantidad indeterminada de delitos para que incurrieran en la figura de asociación ilícita. Fíjate que no dice que cometieran los delitos, que se concertaran para cometerlos. Eso puede ser, ¿viste? Nosotros dos y acá el muchacho de la cámara nos concertamos para salir a robar libros por las librerías de Corrientes, que queremos leer libros sin pagarlos. Y bueno, tomamos café, después tomamos una ginebra, estamos divertidos, uy, vamos a hacer esto. Después no lo hacemos, tenemos otras preocupaciones. Bueno, pero
si ellos pueden probar que nosotros hicimos esa concertación, en el año 1921 podríamos tener una pena de 6 meses a 2 años de prisión, aunque no lo hubiéramos hecho. Y en el año 74, en medio de las luchas internas del peronismo, se modificó la escala penal. Se mantiene la figura exactamente la misma, pero en vez de ser de 2 meses de 6 meses a 2 años, pasa a ser de 5 a 10 años. Se entiende desde el punto de vista que hay que probar o no la responsabilidad judicial. Ahora, en términos de la responsabilidad política, ¿con el sistema de corrupción o con, una lectura acabo yo, no sé si, con ese intento de conformar desde el Estado una burguesía nacional, que lo vimos con Eskenazi en YPF y he leído cosas tuyas que tienen que ver con eso, o con Lázaro Báez, para hacer una lectura más política de por qué ocurre esto y qué responsabilidad política tiene el kirchnerismo en general o Cristina en particular? Bueno, sobre los bolsos de López, yo no me animo a hablar de responsabilidad política. Digamos, ahí hay responsabilidad, pero no la hay. Y eso hasta ahora no se sabe. Responsabilidad política en, digamos, cierta forma de conducción del Estado, eso que vos decías, digamos, la apuesta a una presunta burguesía nacional. Ahora, eso fue el periodo de Kirchner, no el periodo de Cristina. El periodo de Cristina es distinto. En el periodo de Cristina hay una profundización de las definiciones ideológicas y la fantasía de la burguesía nacional no está presente en el periodo de Cristina, está presente en el periodo de Néstor. El periodo de Cristina justamente es el de la reparación de esas decisiones políticas, con una gran influencia de Axel Kicillof en ese cambio de posiciones. Yo soy consciente que esto que estoy diciendo va absolutamente en contra del sentido común convencional, donde, digamos, se ve el periodo de Cristina, se tiende a presentar el periodo de Cristina como una, digamos, degradación de lo que hizo Néstor. Yo creo que es exactamente lo contrario, que Cristina, digamos, profundiza un proceso, lo enrumba con mucha más lucidez. Lo que pasa es que, bueno, Néstor tiene a su favor una coyuntura internacional que no tiene Cristina. Digamos, Cristina asume la presidencia y, en primer lugar, recibe un desafío brutal a 2 meses de asumir con el lockout patronal de la sociedad rural y sus aliados. Y está puesta en jaque permanentemente desde el día 1. Y luego la crisis internacional de 2008-2009, que digamos, no le permite al gobierno tener, digamos, las condiciones favorables que tuvo Kirchner. Pero las medidas, digamos, dispuestas por el gobierno van en sentido de profundización de una política popular y es mucho menos complaciente que lo que fue Néstor con esa idea, digamos, de la burguesía nacional, que es un viejo engañapichanga que también padecimos durante el gobierno de Menem. Aquí no existe ninguna burguesía nacional, hay una burguesía de origen local, por cierto, pero está absolutamente transnacionalizada y sus intereses tienen poco que ver con los del pueblo argentino. ¿Y cómo entra ahí la reprivatización de YPF con Chevron o la devaluación del 2014 en esa fase más? La devaluación del 2014 es, digamos, producto de una constelación de hechos, digamos, por un lado de una crisis interna en el gobierno, donde había, recuerden que había, digamos, una conducción económica dividida en cinco ministerios o 5 sectores. Estaba el Banco Central, estaba la Secretaría de Comercio, estaba el Ministerio de Economía, y digamos que tenían visiones diferentes sobre lo que hacer. Y esto había, digamos, producido una situación de tipo de cambio que hacía muy fuertes las presiones por una devaluación. El gobierno intentó, digamos, controlar eso, dando un salto devaluatorio y después poniéndose así para que no siguieran empujando. No le fue bien en ese sentido. Digamos, no es una de las medidas más exitosas del gobierno de Cristina. Tuvo consecuencias muy duras para los ingresos populares. Y respecto de lo de Chevron, bueno, yo no me animaría a decir que es una privatización. Es un contrato que a mí me parece objetable, sobre todo su secreto.
pero no me parece que pueda equipararse con una privatización. Y la izquierda, digamos que tiene una política de defensa de intereses de los trabajadores, muy fuerte en las empresas, ha realizado luchas muy estimables contra las grandes patronales, ha tenido incluso algunos éxitos significativos en elecciones, en sindicatos industriales, como el caso del neumático, que es muy llamativo, y que tiene menos contradicciones ahora que las que tuvo hasta el año pasado, porque frente al gobierno de Macri, digamos, esas luchas que son contra las empresas y contra el gobierno no implican mayor nivel de contradicción, a diferencia de lo que ocurría con el gobierno anterior. Y además, digamos, es un sindicalismo muy vertical, en la tradición del centralismo marxista, y no siempre las conducciones políticas toman decisiones que sean absolutamente coherentes con los intereses de los trabajadores. Ya es discutible, ¿no?, el centralismo en términos de los partidos, ¿no? Pero generalmente en el sindicalismo se caracterizan por el reclamo democrático. El conflicto de Lear en el 2014 fue por hacer asambleas, digamos. No digo lo contrario, no digo lo contrario. Pero verticalista, ¿en qué sentido entonces sería? Bueno, hay una línea política que está definida por las conducciones partidarias. Me parece obvio eso. Bueno, pero a la hora de llevarlo a discutir con los trabajadores, generalmente se discute en términos asamblearios, digamos, que es un reclamo del sindicalismo de izquierda. No digo lo contrario. Una pregunta que en relación a un factor político que lo retomaste en alguna de tus últimas columnas, que es el peso que puede tener Bergoglio en la escena política nacional. Me parece que el actual Papa tiene un peso grande en la escena política nacional, en primer lugar porque él lo busca, digamos, él es un gran entusiasta de la participación política propia de él mismo. Y en segundo lugar porque en un contexto como el actual, donde el movimiento más afín con su formación y con su ideología, está en una crisis interna y con un vacío de liderazgo. Entonces es muy natural que tienda él a ocupar ese rol vacante, porque además hay una afinidad muy grande entre la doctrina peronista y la doctrina social de la Iglesia. Digamos, la doctrina peronista tomó muchos elementos de la doctrina social de la Iglesia, e incluso las formas organizativas de la acción católica fueron tomadas por el movimiento nacional justicialista. Pero evidentemente es una cosa de corto plazo, porque en definitiva, por más entusiasmo que él tenga por la acción política, tiene algunas limitaciones para la participación en ese escenario. Vos dijiste que casi el conjunto de las fuerzas políticas del año 2013 habían como retrocedido a subordinarse al papismo, digamos, para plantearlo en términos de lo que lo planteó Horacio González en un momento, que el papismo parecía el único horizonte. Bueno, hay una influencia muy grande, digamos, del catolicismo sobre el peronismo en este momento. Y se esboza una contradicción entre el Papa y el gobierno de Macri. Pero no porque el gobierno de Macri represente, digamos, valores del laicismo, sino por razones de oportunidad política, porque, digamos, el Papa les fastidia con sus intervenciones políticas. Que yo personalmente tiendo a compartir las posiciones que el Papa ha estado marcando en sus intervenciones políticas. Lo que no comparto es que él tenga que tener ese rol central en la escena política argentina, y eso me parece que es un retroceso. Digamos, la Argentina ha hecho un proceso de secularización muy importante, el rol de la Iglesia Católica, sobre todo a partir de la finalización de la última dictadura cívico-militar, digamos, se redujo muy positivamente, y desde la elección de Bergoglio como Papa hay, digamos, un nuevo avance hacia el primer plano de la Iglesia Católica y de sus posiciones, que
digamos, en muchos temas tienden a ser muy retrógradas. Bueno, vos seguiste muy de cerca la situación de Milagro Sala y su encarcelamiento en Jujuy. ¿Cómo está la situación? Bueno, está de mal en peor, cada vez está peor. Le han sumado 2 nuevos procesamientos a Milagro, uno más absurdo que el otro. La acusan de haber participado en el secuestro de un bebé. ¿Qué prueba hay? Ninguna. Hubo un hombre que le quitó un bebé a una mujer en la calle, después se lo devolvió, pero eran, según la denuncia, de fracciones opuestas dentro de la Tupac Amaru. Y como ella era la líder de la organización, ella habría tenido intervención en eso. Es decir, a tal grado de absurdo han llegado las acusaciones contra ella. Y la última es directamente ridícula. Ella está en la cárcel, tiene muchísimas causas. El contador Morales me dijo a mí que tenían 60 causas preparadas para ir tirándole una tras otra. A medida que se van cayendo unas, van poniendo otras. Y entonces están permanentemente trasladándola desde la cárcel hasta los tribunales en el centro de la ciudad y montan un show al estilo José López o Lázaro Báez, como si ella fuera el Chapo Guzmán y hubiera una operación para rescatarla, carros de asalto, patrulleros. Entonces ella dijo, bueno, en vez de hacer esto cada vez que me trasladan, ¿por qué no viene un funcionario judicial a la cárcel y yo firmo las notificaciones que me tengan que hacer, las firmo en la cárcel? Le dijeron que no. Y entonces dijo, bueno, yo no voy a ir, no me voy a prestar a eso porque esto no tiene ningún sentido. Y entonces ahora la procesan por desobediencia judicial. Este año se cumplen 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Quería preguntarte qué evaluación tenés de las responsabilidades que hay en ese caso. Y también está en el banquillo ahora de los acusados Milani, que bueno, fue puesto por el gobierno anterior. ¿Y qué evaluación haces también de su función y de su...? Bueno, en el caso de Jorge Julio López, digamos, ha sido un golpe muy duro a la lucha por la justicia y el castigo de los crímenes de la dictadura, y ha sido un claro intento de amedrentar, intimidar, conseguir que se detenga el proceso de justicia. Ha habido muchos intentos de lograr, ese ha sido el más grave porque ha implicado la desaparición de una persona, de un testigo. Y no ha habido, digamos, capacidad investigativa para esclarecer, como no la hay para casi nada. Respecto de Milani, bueno, me parece que es hora de que tenga que dar cuenta ante la justicia por los casos en los que está acusado de haber participado ante la dictadura. Nosotros objetamos su ascenso a teniente general desde el CELS. Presentamos un dossier con todos los elementos que habíamos conseguido recopilar. Él quiso hacer un descargo ante el CELS, lo aceptamos y lo respondimos. Y en realidad su descargo, a nuestro juicio, sumó más elementos en su contra, porque, digamos, a las pruebas que hay sobre su participación en estos casos, se suma el negacionismo sobre los crímenes de la dictadura. ¿Y por qué crees que lo sostuvo el gobierno de Cristina, pese a esos antecedentes, un gobierno que marcó un discurso muy fuerte con los derechos humanos? Mi opinión personal en este caso es que por un empecinamiento y una tosudez en no dar el brazo a torcer, por una razón de concepción de poder. El argumento que a nosotros, que al CEL nos dio el gobierno, específicamente el secretario legal y técnico Carlos Zanini, no es un argumento burdo. Yo no lo comparto, pero entiendo que se puede argumentar eso. Él dice, cuando no funcionaba la justicia, bastaba con una denuncia y con un escrache para señalar a una persona. Ahora que está funcionando la justicia, hay que probarlo en un juicio. Es un argumento que tiene sentido. Ahora, cuando uno ve a lo largo del tiempo cómo esa justicia que Zanini menciona recién se pone en marcha ahora, cuando él ya no está más en el gobierno,
tenés motivos para dudar de la aplicación concreta de esa teoría, que en abstracto puede ser atendible, pero en la práctica ya se ve que no.